Luke Mills pensó que solo estaba salvando a una yegua moribunda aquella fría mañana de diciembre, cuando la encontró desplomada en su potrero en Montana, tan delgada que apenas sostenía la vida. Era una quarter horse, pero ahora solo quedaba la sombra de lo que una vez fue. Costillas marcadas bajo un pelaje enredado, el espíritu casi roto, los ojos apagados. Pero cuando Luke apartó la melena enmarañada de su cuello, descubrió algo que le heló la sangre. Una marca. 3 simples letras que cambiarían todo. 3 letras que guardaban un misterio de 10 años. Lo que Luke no sabía es que aquella yegua olvidada había sido una campeona, entrenada por una adolescente cuyo trágico fallecimiento destrozó a una de las familias ganaderas más respetadas de Colorado. Y que, después de la muerte de la muchacha, la yegua fue robada de las manos de sus padres devastados. Pasó una década siendo tratada como mercancía, pasando de dueño en dueño, sin amor, sin nombre, sin destino. Esta es la historia de una yegua llamada Starlight, de un legado robado, y del momento en que el amor decidió traerla de vuelta a casa. El rancho Flying M había pertenecido a la familia Mills por 4 generaciones, pero nunca había sido una vida fácil. 1200 acres de praderas montañosas, un hato modesto de ganado y maquinaria sostenida más por la terquedad que por el mantenimiento. Luke heredó el lugar 5 años atrás cuando su padre murió, y con él, heredó la deuda que casi ahogaba al rancho. A sus 36 años, Luke ya esperaba las dificultades. Terneros tardíos, maquinaria descompuesta, inviernos brutales. Eran parte del oficio. Pero nada lo preparó para lo que encontró aquella mañana de diciembre, cuando salió a revisar los tanques de agua del potrero trasero. A lo lejos, junto a la cerca, vio una yegua, inmóvil. Cuando se acercó, su corazón se vino abajo. Estaba en condiciones terribles. Demasiado flaca, el pelaje opaco y enredado, el cuello caído. La postura universal de un animal que ha perdido toda esperanza. Luke estacionó su camioneta y se acercó con cuidado. Tranquila, niña, tranquila, susurró. La yegua ni siquiera levantó la cabeza. Probablemente tenía unos 16 años. Alguna vez había sido una hermosa alazana, pero ahora parecía la misma muerte. Costillas sobresaliendo, huesos marcados, ojos vacíos. ¿Cómo llegaste aquí?, murmuró Luke, tocando su cuello. ¿Quién te dejó así? No tenía cabestro, ni placas, ni señales de identificación. Nada. Solo una yegua al borde de morir, abandonada y hambrienta. A veces pasaba, gente que no podía mantener a sus animales los dejaba en propiedades rurales, esperando que alguien los tomara. Pero algo en ella, algo era diferente. Aún en ese estado lamentable, Luke reconoció la estructura fina, la cabeza inteligente. Esa conformación que no era común. Esa yegua había sido alguien. Luke tomó su teléfono y llamó a la veterinaria. Angela, soy Luke. Tengo una situación. Encontré una yegua en condiciones terribles. Muy malas. ¿Puedes venir? ¿Qué tan malas? No creo que haya comido en semanas. Está en un puntaje corporal de 2, quizá menos. Pero Angela, esta yegua es de buena sangre. Alguien invirtió dinero en ella. Llego en 30 minutos. Si está tan mal como dices, quizá tengamos que dormirla. A veces es lo más compasivo. Luke miró los ojos de la yegua otra vez. Debajo del cansancio y la desesperación, vio algo. Un pequeño brillo. Una chispa del espíritu que alguna vez tuvo. La voluntad de pelear, si alguien le daba una razón. Ya veremos, dijo Luke. Veremos qué es lo que ella quiere. Mientras esperaba a la veterinaria, fue por un lazo. La yegua no resistió cuando se lo colocó. Estaba demasiado débil para pelear. La llevó lentamente al granero, deteniéndose cada pocos pasos para dejarla descansar. Dentro, le ofreció pequeños sorbos de agua y un puñado de heno. Demasiado alimento de golpe podía matarla, y Luke lo sabía. La yegua bebió un poco y masticó sin ganas. Fue entonces cuando Luke vio algo. Algo que le heló la sangre. Debajo de la melena, una marca, grabada profundamente en la piel. En la piel de su cuello, una marca quemada. 3 letras, WR. Luke había vivido toda su vida en Montana. Conocía los hierros de casi todos los ranchos en 500 millas a la redonda. Pero ese, jamás lo había visto. La doctora Angela Bass llegó justo a tiempo. Una mujer seria, sin rodeos, de unos 50 años. Que había atendido a los animales del rancho desde que Luke era niño. Apenas vio a la yegua, negó con la cabeza. Luke, me sorprende que todavía esté de pie.
Esta pobre ha sido muerta de hambre sistemáticamente. Mira la pérdida de músculo, el estado de sus cascos. Lleva meses, quizá más, siendo descuidada. ¿Puedes salvarla?, preguntó Luke, con la voz cargada de preocupación. Angela siguió examinándola. Pulso, temperatura, dientes, encías. Tal vez, respondió con cautela. Pero será difícil. Necesitará alimentación controlada, medicación contra parásitos, trabajo dental. Lo importante es si ella quiere pelear. Sí quiere, contestó Luke, con más esperanza de la que realmente sentía. Lo veo en sus ojos. ¿Y esto?, murmuró Angela. Había encontrado la marca bajo la melena, WR. No me suena. ¿Tú la reconoces?, preguntó Luke. Angela sacó su teléfono. Déjame revisar la base de datos de marcas de ganado. WR. Aquí está, Whispering River Ranch, en Colorado. Activo de 1995 a 2010. ¿Colorado?, murmuró Luke, confundido. Eso está a más de 300 millas. ¿Cómo termina una yegua de un rancho de Colorado muriéndose de hambre, en Montana? Angela frunció el ceño. Eso exactamente deberíamos preguntarnos. Luke, aquí dice que el rancho cerró hace 10 años. Todo su ganado fue vendido o reubicado. Luke sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. Entonces, ¿qué hace esta yegua aquí? ¿Por qué parece que lleva meses abandonada? No lo sé, respondió Angela, pero necesitamos averiguarlo. Dame unos días. Haré algunas llamadas. Veré qué puedo encontrar sobre ese rancho. Durante la semana siguiente, Luke se volcó completamente en cuidar a la yegua. Le daba pequeñas raciones cada pocas horas, aumentándolas poco a poco para no dañar su sistema digestivo. Desenredó su melena y cola, revelando un pelaje que, debajo de la mugre, era un hermoso alazán oscuro. Poco a poco, la yegua comenzó a cambiar. Sus ojos recuperaron un leve brillo. Empezó a moverse en el establo. Cuando Luke se acercaba con comida, levantaba la cabeza, casi con anticipación. Luke le hablaba mientras trabajaba. ¿Cuál es tu historia, niña? ¿Cómo llegaste tan lejos de casa? Allá afuera, alguien debe estar buscándote. La yegua giraba las orejas hacia su voz, como si entendiera que, por fin, alguien se preocupaba por ella. El viernes, Angela llamó con noticias que le apretaron el estómago a Luke. Luke, encontré información sobre Whispering River Ranch. Era propiedad de una familia, los Washington. Russell y Elizabeth Washington, y su hija adolescente. Criaban quarter horses, especialmente de corte y barriles. Eran muy exitosos, hasta 2009. ¿Qué pasó en 2009? Angela suspiró. Hubo una tragedia familiar. Encontré algunos artículos viejos de periódicos de Colorado. La hija, una muchacha llamada Cassie Washington, murió en un accidente automovilístico. Tenía solo 17 años. Luke sintió un nudo en la garganta. Después de eso, continuó Angela, los padres se vinieron abajo. Russell empezó a beber, el rancho cayó en deudas. Y lo perdieron todo en menos de un año. Luke miró hacia el establo, donde la yegua comía heno en silencio. ¿Y los padres?, preguntó suavemente. Russell murió de falla hepática 3 años después. De Elizabeth, no encontré casi nada. Desapareció después del embargo del rancho. Y según los registros, la mayoría de los caballos fueron subastados. Angela hizo una pausa. Pero Luke, aquí viene lo importante. Encontré registros de competencias. El rancho tenía una yegua de corte llamada Starlit Stream. Era el caballo personal de Cassie. Ganó competencias juveniles en Colorado y Wyoming. ¿Cómo era?, preguntó Luke, con el corazón acelerado. Alazana oscura. Nacida en 2003. Una lista blanca en la cara, y 2 medias blancas en las patas traseras. Luke sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Pelaje alazán oscuro. Lista blanca. 2 medias en las patas traseras. Era ella. Angela, susurró. Creo que encontramos a Starlit Stream. Descubrir que esa yegua era el tesoro más querido de Cassie Washington lo cambió todo para Luke. Ya no era un simple animal abandonado. Era un pedazo del corazón de alguien. Un vínculo directo con una familia destrozada por la tragedia. Luke pasó todo el fin de semana investigando todo lo que pudo sobre los Washington. Y sobre el rancho Whispering River. Lo que encontró dibujaba la historia de una familia unida, cuyo mundo giraba alrededor de los caballos y la competencia. Russell Washington había sido un respetado entrenador.
criado para formar quarter horses de corte. Elizabeth se encargaba de la parte administrativa. Y Cassie, en cada artículo, en cada fotografía, aparecía como una joven prodigio. Una amazona natural con un lazo especial con sus caballos. Las noticias sobre su muerte eran desgarradoras. Cassie, de apenas 17 años, volvía a casa después de un evento ecuestre. Cuando su camioneta resbaló sobre hielo negro y chocó contra un árbol. Murió al instante. Los artículos mencionaban que acababa de clasificar para las finales juveniles de la National Cutting Horse Association. Sobre su yegua, Starlight Stream. Pero algo no dejaba en paz a Luke. Si Starlight había sido vendida en la subasta tras el embargo del rancho. ¿Cómo había terminado así? Hambrienta. Abandonada. Invisible. Los caballos de corte de calidad se venden caro. A gente que sabe cuidarlos. Algo no cuadraba. Luke llamó a Angela. Tienes razón en sospechar, le dijo ella. Yo también he estado pensando en esto. Déjame hacer más llamadas. Quizá averigüe qué pasó con los caballos después de la subasta. El lunes por la tarde, Angela regresó con información que hizo arder la sangre de Luke. Luke, encontré algo inquietante. Hablé con el subastador que manejó la venta del ganado de Whispering River. Según sus registros, Starlight Stream nunca fue subastada. ¿Cómo que no fue subastada? La yegua desapareció del rancho antes de la venta. Russell Washington juró que se la habían robado, pero estaba tan consumido por el alcohol y el dolor, que nadie le creyó. La aseguradora investigó, pero no encontró pruebas. Pensaron que Russell la había vendido por fuera, para cobrar el seguro. Luke sintió náuseas. Entonces, ¿sí la robaron? Todo indica que sí, respondió Angela. Y hay más. El subastador recordó bien el caso. Dijo que Russell se puso violento cuando insinuaron que él mismo había vendido el caballo de su hija fallecida para sacar dinero. Gritaba que alguien había tomado el último pedazo que le quedaba de Cassie. La imagen de ese padre destruido, acusado injustamente, le revolvió el corazón a Luke. ¿Dónde ha estado ella estos últimos 10 años? Preguntó Luke. Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero también debemos encontrar a Elizabeth Washington. Si sigue viva, merece saber que encontramos el caballo de su hija. Encontrar a Elizabeth resultó casi imposible. Tras perder el rancho, había desaparecido de los registros públicos. Sin dirección, sin redes sociales. Sin historial laboral reciente. Pero Luke estaba decidido. Si en verdad esa yegua era Starlight Stream, Elizabeth era lo más cercano a familia que le quedaba. Publicó en foros de quarter horses, grupos de Facebook de corte y redes de rescate equino. Compartió fotos de la yegua y preguntó si alguien conocía a los Washington o sabía cómo contactarla. La respuesta fue enorme. Docenas de personas recordaban el rancho Whispering River y la tragedia que destruyó a la familia. Muchos describían a Cassie como una joven talentosa, con un futuro brillante, pero nadie sabía dónde estaba Elizabeth. Hasta que, el jueves, todo cambió. Luke recibió un mensaje privado de una mujer llamada Diana Rodríguez. Desde Denver. Vi tu publicación sobre Starlight Stream. Creo que puedo ayudarte a encontrar a Elizabeth Washington. Mi hija competía contra Cassie. Elizabeth y yo fuimos amigas durante los shows. Perdí contacto con ella después del embargo. Pero tal vez pueda localizarla. ¿Puedes llamarme? Las manos de Luke temblaron mientras marcaba el número. Gracias por llamar, dijo Diana cuando contestó. He estado pensando en tu publicación todo el día, dijo Diana. La yegua de tus fotos, de verdad parece Starlight. Pero tengo que preguntarte, ¿cómo sabes que no es solo otra yegua parecida? Luke le explicó sobre la marca, el lugar donde la encontró, las fechas, todo. Diana escuchó en silencio. La marca lo confirmaría, dijo finalmente. Starlight fue la única yegua que Russell marcó con esas iniciales. Lo hizo especialmente para Cassie. Ella llevaba meses rogándole que le dejara tener su propio caballo para entrenar. Y cuando por fin aceptó, Russell la sorprendió marcando a Starlight con las iniciales del rancho. ¿Puedes ayudarme a encontrar a Elizabeth? Preguntó Luke. Puedo intentarlo. Sé que se mudó a Nuevo México después del embargo. Estaba completamente destrozada. Perdió a su hija, luego a su esposo por la bebida. Y después el rancho y todos los caballos. Ella se culpó por todo. Déjame hacer unas llamadas. 3 días después, Diana llamó de nuevo con una dirección y un número. La encontré, dijo.
Vive en un pequeño pueblo cerca de Santa Fe. Trabaja en un refugio de caballos. Hizo una pausa antes de continuar. Luke, debo advertirte algo. Ella ha pasado por el infierno. La gente que la ha visto estos años dice que nunca se recuperó de perder a Cassie. Lo del embargo y perder a los caballos fue otra herida encima de todo. ¿Sabe qué voy a llamar?, preguntó Luke. Hablé con ella ayer. Le dije que alguien en Montana había encontrado una yegua que podría ser Starlight. No reaccionó bien, se puso a llorar. Dijo que no podía volver a pasar por perder a ese caballo otra vez. Pero Luke, creo que necesita saberlo. Aunque le rompa el corazón de nuevo esa noche, Luke se sentó en la mesa de su cocina, mirando el número escrito en un papel. Afuera, podía ver el granero donde estaba Starlight. Ya la llamaba por su nombre, porque en el fondo, sabía que era ella. En esas 2 semanas había subido de peso. Su pelaje brillaba otra vez. Sus ojos tenían vida. Pero seguía buscando algo, o a alguien. Luke lo veía en cómo miraba el camino. En cómo levantaba las orejas cada vez que pasaba un vehículo. Esperaba a alguien que nunca volvió. Tal vez, ya era momento de hacer la llamada. Marcó el número. ¿Hola?, respondió una voz cansada, cautelosa. ¿Señora Washington? Mi nombre es Luke Mix. Le llamo desde Montana, es por un caballo. Hubo un largo silencio. Diana dijo que quizá llamarías, dijo la mujer, con la voz temblorosa. Ella dijo que crees haber encontrado a Starlight. Señora, creo que sí. Está marcada con WRR. Coincide con todas las descripciones, y tiene la edad correcta. La encontré muriéndose de hambre en mi rancho hace unas 3 semanas. La voz de Elizabeth se quebró al otro lado de la línea. Starlight lleva 10 años desaparecida. La gente decía que Russell estaba loco, que inventó que la robaron. Pero yo sabía que alguien se la había llevado. Lo sabía. Señora Washington, preguntó Luke con suavidad. ¿Recuerda algo del día en que desapareció? Cualquier detalle que pueda decirnos quién se la llevó. Elizabeth respiró hondo, como si luchara contra recuerdos dolorosos. Fue la semana antes de la subasta. Russell estaba bebiendo demasiado. Yo trataba de manejar los papeles, el banco. Y una mañana, cuando fui a alimentar a los caballos, su pesebrera estaba vacía. La puerta había sido cortada con cizallas. Russell enloqueció. Decía que alguien había robado el caballo de su niña. Pero el sheriff pensó que él la había vendido a escondidas, para cobrar el seguro. La voz de Elizabeth comenzó a tomar fuerza. Pero Russell jamás habría vendido a Starlight. Nunca. Ese caballo era lo último que tenía de Cassie. Habría muerto antes de dejarla ir. Luke tragó aire. Señora, necesito preguntarle algo difícil. ¿Quiere verla? Sé que ha pasado mucho tiempo, pero si realmente es Starlight. Hubo un silencio tan largo que Luke creyó que la llamada se había cortado. Finalmente, Elizabeth habló. He soñado con ese caballo durante 10 años. He soñado con dónde estaba. ¿Qué le pasó? Si alguien la estaba cuidando. Si existe la mínima posibilidad de que sea Starlight. Sí, quiero verla. 3 días después, Elizabeth Washington llegó al rancho Flying M. En una vieja camioneta con placas de Nuevo México. Luke la observó desde la ventana. Ella permaneció sentada varios minutos, respirando hondo, reuniendo el valor para bajar. Cuando por fin pisó la grava del camino, Luke quedó impactado por lo frágil que se veía. Esa mujer que alguna vez dirigió un rancho exitoso, que crió a una campeona, que manejó una vida llena de responsabilidades, un negocio que alguna vez prosperó. Ahora parecía un recuerdo lejano, casi un fantasma. Señora Washington, saludó Luke mientras salía a recibirla. Gracias por venir desde tan lejos. Elizabeth logró esbozar una sonrisa débil. Tenía que hacerlo. Durante 10 años me he preguntado qué le pasó. Si seguía viva, si alguien la cuidaba. He imaginado cada escenario posible. Luke respiró hondo antes de continuar. Antes de ir al establo, debo prepararla. Está mucho mejor que cuando la encontré, pero ha pasado por cosas terribles. Estaba extremadamente desnutrida y descuidada. Verla, no será fácil. La mandíbula de Elizabeth se tensó. Alguien la lastimó. Alguien la abandonó. La dejó morir de hambre. Pero es fuerte. Lo es, señora Washington, dijo Luke con suavidad. Ha luchado para regresar. Caminaron juntos hacia el granero. Luke había puesto a Starlight en el establo más grande. Y la había cepillado con cuidado esa mañana, queriendo que luciera lo mejor posible para ese momento.
Nada, sin embargo, pudo haberlo preparado para la reacción de Elizabeth. Apenas la vio. Las rodillas de Elizabeth cedieron. Luke la sostuvo por el brazo. «Oh, Dios mío», susurró ella. «Es ella. Es realmente Starlight». La yegua dormitaba bajo la luz cálida que entraba por la ventana del establo. Pero al escuchar la voz de Elizabeth, levantó la cabeza de golpe, las orejas apuntando hacia adelante, y entonces hizo algo que apretó el pecho de Luke. Relinchó. Un sonido bajo, tembloroso, cargado de reconocimiento y anhelo. «Me recuerda», jadeó Elizabeth, sorprendida. «Después de tantos años, me recuerda». Elizabeth se acercó al establo con manos temblorosas. Starlight avanzó hasta las rejas y asomó el hocico, buscando contacto. «Hola, mi niña», susurró Elizabeth, tocando su rostro. «Hola, mi hermosa niña, te he extrañado tanto». Starlight presionó su cabeza contra la mano de Elizabeth, respirando suave. Era como si 10 años de separación se derrumbaran en un instante. Luke abrió la puerta del establo, y Elizabeth entró. Starlight se pegó a ella de inmediato, presionando su cuerpo con un cariño que Luke reconoció al instante. Afecto puro. La yegua quería estar lo más cerca posible, como si temiera que Elizabeth desapareciera de nuevo. «Se ve bien», dijo Elizabeth entre lágrimas, pasando las manos por el cuello y los hombros de Starlight. «Delgada, pero saludable. La has cuidado de maravilla». Luke sonrió débilmente. «Es una luchadora. Incluso cuando la encontré al borde de morir, nunca se rindió». Elizabeth apoyó el rostro contra el cuello de Starlight. «Perdóname, mi niña. Perdóname por no protegerte. Por perderlo todo, y no poder mantenerte a salvo». Permanecieron más de una hora en el establo. Elizabeth reencontrándose con cada detalle. Del caballo que creyó perdido para siempre. Finalmente, Luke se armó de valor para preguntar. «Señora Washington, ¿qué quiere hacer ahora? Legalmente, si esta yegua es suya». Elizabeth levantó la mirada desde las patas de Starlight, donde revisaba cicatrices antiguas. «Señor Mish, este caballo fue robado hace 10 años. Legalmente, todavía es mío». «Pero esa no es la pregunta importante, ¿verdad?» «¿Cómo que no?», preguntó Luke. «La pregunta es, ¿qué es lo mejor para ella? Tengo 62 años. Trabajo por casi el salario mínimo en un refugio de caballos. Y vivo en un apartamento diminuto. No puedo darle la vida que merece. Pero tú sí. La salvaste, la devolviste a la salud, le diste un hogar. Y ella se ha encariñado contigo». El corazón de Luke se hundió. Después de 3 semanas cuidándola, Starlight se había convertido en parte de él. Pero Elizabeth continuó. «No puedo simplemente irme. Ya la abandonaron una vez. No puedo repetir ese abandono». Luke tragó saliva. «¿Qué está pensando?». Elizabeth acarició el cuello de la yegua, pensativa. «¿Y si la compartimos? Tú la cuidas, la mantienes aquí. Le das el espacio y la atención que necesita. Yo ayudaré con los gastos cuando pueda. Y vendré a visitarla de vez en cuando. Y quizá, tú puedas contarme sobre su vida aquí. Mandarme fotos. Que me digas cómo está». Luke sintió un alivio profundo. «Sería un honor, señora Washington. Pero tengo una condición». «¿Cuál?». «Debe contarme todo lo que recuerde de ella. Sus premios, sus gustos, sus manías. Cómo era entrenarla. Si voy a ser su cuidador. Quiero conocerla de verdad». Elizabeth sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, la primera desde que llegó. La primera sonrisa genuina que Luke había visto en ella. «Señor Mish, podría hablar de este caballo por horas», dijo Elizabeth. Durante los siguientes 2 días, Elizabeth se hospedó en un motel del pueblo. Y pasó cada minuto de luz en el rancho, reencontrándose con Starlight. Y compartiendo recuerdos con Luke. Las historias que contó pintaban el retrato. De una yegua extraordinaria. Y de la niña que la había amado con todo su corazón. «Casi consiguió a Starlight cuando tenía 2 años», recordó Elizabeth, mientras observaban a la yegua pastar. Era una potranca larguirucha, pura pierna y actitud, pero Cassie vio algo especial en ella. Pasaba horas todos los días trabajando con ella, enseñándole a responder a la voz, a confiar, a entregarse. «Debía ser una entrenadora nata», comentó Luke. Lo era, pero más que eso, entendía a los caballos de una forma que pocos entienden. Sabía leer sus estados de ánimo, anticipar sus necesidades,
Y Starlight respondía a eso. En un año, se movían juntas como si compartieran una sola mente. Elizabeth le habló de las competencias de corte, de los viajes largos a concursos por Colorado, Wyoming y Nuevo México. Cassie y Starlight eran estrellas ascendentes. Del circuito juvenil de corte. Ganaban campeonatos. Superaban a competidores el doble de su edad. Y ganaban respeto en todas partes. La meta era el campeonato juvenil de la National Cutting Horse Association, explicó Elizabeth. Cassie había trabajado 3 años para llegar ahí. Ella y Starlight clasificaron 2 semanas antes del accidente. Luke observó a Starlight moverse con esa gracia fluida, que solo tienen los caballos de corte bien entrenados. Incluso a los 16 años. Incluso tras años de abandono. Su atletismo natural todavía brillaba. ¿Y cómo era de personalidad?, preguntó Luke. Los ojos de Elizabeth se iluminaron. Traviesa. Inteligente. A los 3 años aprendió a abrir las aldabas de los portones. Y liberaba a los otros caballos para que corrieran en el patio. Tenía gente favorita. Y a quien no le caía bien, lo ignoraba por completo. Le encantaban las manzanas. Y odiaba que le limpiaran las orejas. ¿Todavía odia que le limpien las orejas? Inténtalo y verás. Luke soltó una carcajada. Durante las últimas 3 semanas, notó que Starlight siempre se alejaba cuando tocaba sus orejas, pero pensó que era por el trauma sufrido. Elizabeth continuó. También le encantaba presumir. Si había público en un evento de corte, trabajaba mejor, como si supiera que la estaban viendo, y quisiera impresionar. Cassie solía decir, Starlight nació para ser una estrella. Esa tarde, Elizabeth le preguntó a Luke si estaría dispuesto a montar a Starlight. Sé que ha pasado por mucho, dijo. Pero fue entrenada para ser montada. Si va a vivir aquí a largo plazo, debemos saber si recuerda su entrenamiento. Luke estaba nervioso, pero curioso. Había trabajado con caballos toda su vida, pero nunca con uno entrenado al nivel que Starlight solía tener. A la mañana siguiente, la ensilló con cuidado, observando cualquier señal de miedo. Starlight se mantuvo quieta, orejas hacia adelante, más interesada que asustada. Cuando Luke montó, ella esperó sus señales antes de moverse, y respondió a la más mínima presión de las riendas. «¿Lo recuerda?», dijo Elizabeth desde la cerca, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de tantos años, tanta pena, todavía recuerda el entrenamiento de Cassie. Luke la guió por lo básico: caminar, trotar, galope, giros, paradas. Sus respuestas eran inmediatas, precisas. Eso no era un simple caballo de rancho bien educado. Era una atleta. Una compañera entrenada para la precisión y el trabajo en equipo. Elizabeth, dijo Luke al desmontar. Este caballo es increíble. Nunca he montado algo así. Cassie siempre dijo que Starlight era especial. Que era de esas que solo aparecen una vez en la vida. Creo que tal vez Starlight estuvo esperando todos estos años. A alguien que supiera apreciarla. Esa noche, Elizabeth tomó una decisión que sorprendió a Luke. Quiero firmar los papeles de propiedad a tu nombre, dijo. Transferirla legalmente a ti. Señora Washington, no puedo aceptar eso. Vale miles de dólares. Y es lo último que le queda de su hija. Señor Miss, déjeme decirle algo. Durante 10 años he cargado con la culpa de perder a ese caballo. Sentí que fallé a Cassie, que fallé a Starlight, que fallé a Russell. He pasado 10 años preguntándome si ella estaba sufriendo en algún lugar, si me necesitaba, y yo no podía ayudarla. La voz de Elizabeth se volvió más firme. Pero verla contigo, ver cómo ha respondido a tus cuidados, me hizo comprender algo. Starlight no necesita que yo sea su dueña. Necesita que alguien la ame y la cuide. Y tú ya has demostrado que puedes hacerlo mejor de lo que yo podría ahora. ¿Y si quiero visitarla? ¿Si quiero seguir en contacto?, preguntó Luke. Me encantaría, respondió ella. Pero, Luke, quiero que sea tuya. Legalmente, completamente tuya. Porque eso es lo que Cassie hubiera querido. Que Starlight pertenezca a alguien que la ame tanto como nosotras la amamos. En su último día en el rancho, Elizabeth compartió una historia final. La que respondía a la pregunta que atormentaba a Luke. ¿Quién robó a Starlight? ¿Y dónde había estado durante 10 años? Sentados en el porche, viendo a Starlight pastar bajo la luz dorada del atardecer. Elizabeth dijo en voz baja. Creo que sé quién se la llevó. ¿Quién? Un hombre llamado Clayton Reed.
Trabajó con nosotros los 2 últimos años antes de perder el rancho. Era el asistente de Russell, ayudaba con los caballos de corte. Luke frunció el ceño. ¿Qué te hace pensar que fue él? Clayton estaba obsesionado con Starlight. Le decía a Russell que Cassie era demasiado joven para manejar un caballo tan valioso, que Starlight debía ser entrenada por un profesional. Russell lo corrió del rancho un mes antes de que Cassie muriera, porque lo sorprendió intentando sacar a Starlight sin permiso. Las manos de Elizabeth se apretaron en su regazo. Después del funeral de Cassie, Clayton volvió. Le ofreció a Russell comprar a Starlight el doble de su valor. Dijo que podía darle la carrera que Cassie hubiera querido para ella. ¿Y Russell? Lo echó del rancho a gritos. Le dijo que jamás regresara. Luke sintió el aire volverse más pesado. ¿Y crees que él la robó? 2 semanas después, desapareció. La cerca cortada con herramientas. Un trabajo profesional. Ningún testigo. Clayton conocía nuestros horarios, nuestras rutinas, y conocía mejor que nadie el valor de Starlight. Luke tragó saliva. ¿Y dónde crees que estuvo todo este tiempo? El rostro de Elizabeth se endureció. Seguramente la usaron para criar. Starlight tenía líneas de sangre campeonas, una conformación perfecta, y un historial de competencia impecable. Alguien como Clayton solo habría visto billetes, no al caballo que casi amaba. Las piezas encajaron en la mente de Luke como un golpe seco. Eso explicaría el estado en que la encontré, murmuró. Si la tenían solo para criar. Y luego la operación se vino abajo. Ya no le servía. Cuando dejó de ser rentable. En vez de pagar por un veterinario o una eutanasia digna, simplemente la dejaron suelta para que muriera. La idea enfureció a Luke, pero también encendió algo más en él. Determinación. Elizabeth, dijo con voz firme, te prometo algo. El tiempo que le quede, Starlight va a ser tratada como la campeona que es. Va a ser amada, respetada y cuidada. Tal como Cassie hubiera querido. Elizabeth asintió, con lágrimas brillando. Lo sé. Lo veo en cómo te mira. En cómo responde a ti. Confía en ti, Luke. Y después de todo lo que ha pasado. Esa confianza no se entrega fácilmente. A la mañana siguiente, Elizabeth se despidió de Starlight por última vez. Y firmó los papeles de propiedad, cediéndola legalmente a Luke. Antes de irse de regreso a Nuevo México, le entregó a Luke una pequeña caja. Eran de Cassie, dijo suavemente. Dentro había cintas de competencias, fotografías de Cassie y Starlight juntas, y los papeles originales de registro de la yegua. Creo que deben estar aquí, con ustedes dos. Luke abrió la caja y vio fotos de una chica de 17 años, con una sonrisa radiante, posando junto a una joven Starlight, que parecía disfrutar de la cámara. Las cintas de primer lugar, campeona, subcampeona, relataban una historia de grandeza truncada por la tragedia. Gracias, dijo Luke, con la voz quebrada. Por confiarme a Starlight. Y por confiarme estos recuerdos. Cuídala, Luke. Y cuídate tú también. Creo que ustedes dos se necesitaban mutuamente. Mientras la camioneta de Elizabeth desaparecía por el camino, Luke sintió un peso dulce y solemne posarse sobre sus hombros. Ahora era el guardián del legado de una campeona, y del vínculo entre una niña y su caballo. Un lazo que había sobrevivido al tiempo y a la tragedia. Había encontrado a Starlight muriéndose en la nieve. Ahora, 6 meses después, ella pastaba tranquila en el pasto verde de primavera. Su pelaje brillando con salud, sus ojos llenos de paz. La transformación era increíble, pero su recuperación iba mucho más allá de lo físico. Starlight había encontrado su propósito nuevamente. Luke la había ido reintegrando poco a poco al trabajo del rancho, y ella lo retomó como si nunca se hubiera ido. Sus instintos de caballo de corte seguían afilados, su inteligencia intacta. Podía leer el movimiento del ganado, anticipar su comportamiento, y reaccionar con la velocidad que una vez la convirtió en campeona. Pero más importante que eso, Starlight se había convertido en la compañera de Luke. Cada mañana, lo esperaba en la puerta del potrero. Cuando él se acercaba con el cabestro, ella caminaba hacia él con entusiasmo, lista para lo que el día trajera. La confianza de la que hablaba Elizabeth era real. Starlight había elegido creer en los humanos otra vez. A pesar de todo lo que había sufrido, Elizabeth también seguía en contacto. Llamaba cada semana para preguntar por Starlight. Y Luke le enviaba fotos y videos de su vida diaria. Esa conexión se había convertido en algo parecido a una familia extendida.
Unida por el amor a un ser extraordinario, un día de primavera, Luke recibió una noticia inesperada. Un entrenador de caballos de corte en Colorado había visto uno de los videos que Luke le enviaba a Elizabeth, y quería saber si le interesaba llevar a Starlight a unas competencias locales. Solo por diversión, le dijo. Para que luzca un poco. Y para recordarle a la gente cómo se ve un gran caballo. Luke dudó. Starlight ya tenía 16 años, pasada su edad de competencia. Pero cuando se lo mencionó a Elizabeth, ella se emocionó. Cassie siempre dijo que Starlight nació para brillar, respondió. Tal vez es hora de dejarla brillar otra vez. La primera competencia fue pequeña, un evento local. Pero cuando Starlight entró a la arena, pasó algo mágico. Levantó la cabeza. Su paso se volvió más vivo. Y sus ojos se encendieron con el fuego de antes. Recordaba lo que era ser una estrella. No ganaron. Luke era inexperto en competencias de corte. Y Starlight llevaba más de 10 años sin competir. Pero terminaron con dignidad. Y lo más importante, ella disfrutó cada segundo. Pronto, la historia de la yegua de 16 años que había sido encontrada moribunda y había regresado a competir, se esparció por toda la comunidad de corte. La gente comenzó a asistir solo para verla, para escuchar su historia. Luke se encontró contándola una y otra vez, cómo la encontró casi muerta, cómo descubrió su identidad, cómo la reunió con Elizabeth. Y siempre, hablaba también de Cassie, la niña que la amó, que la entrenó, que creyó en ella una tarde, mientras Luke la cepillaba tras un buen entrenamiento. Sonó su teléfono. Era Elizabeth, pero su voz estaba distinta, emocionada, casi sin aliento. Luke, tengo noticias. ¿Recuerdas a Diana Rodríguez, la mujer que te ayudó a encontrarme? Ha estado investigando por su cuenta sobre Clayton Reed. ¿Qué encontró? Murió hace 6 años. Y Luke tenía más de 40 caballos en su propiedad. La mayoría descuidados. Algunos muriéndose de hambre. El rescate fue enorme, salió en las noticias de todo Colorado. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Luke. ¿Y Starlight? ¿Qué pasó con ella? Diana averiguó que la mayoría de los caballos fueron confiscados y reubicados. Pero uno de los oficiales recordó que varios, incluida una yegua alazana mayor, fueron vendidos a un hombre llamado Pete Valdez, que tenía una pequeña operación de cría cerca de Denver. Elizabeth continuó, con un tono sombrío. Valdez se declaró en bancarrota el otoño pasado. Simplemente abandonó su propiedad y dejó a los caballos librados a su suerte. Los vecinos dijeron que algunos rompieron las cercas y vagaron antes de que las autoridades pudieran atraparlos. La garganta de Luke se cerró. Entonces, Starlight escapó. Probablemente sí. Debió vagar durante meses antes de llegar a ti, siguiendo arroyos, cercas, buscando agua, buscando comida. Luke sobrevivió 2 abandonos. Primero la muerte de Clayton. Luego Valdez dejándola morir. Pero siguió adelante, hasta encontrarte a ti. Elizabeth hizo una pausa. Eso no es solo supervivencia. Eso es determinación. Luke miró a Starlight, que dormía tranquila en su pesebre, y se sintió abrumado por el viaje que la había traído hasta él. Una campeona robada de su familia, usada para criar durante 10 años, abandonada 2 veces, que aún así encontró la fuerza para buscar salvación. Y la encontró en un rancho modesto en Montana, con un hombre que necesitaba un propósito, tanto como ella necesitaba un hogar. Elizabeth, dijo Luke lentamente, creo que esto no fue casualidad. Creo que Cassie tuvo algo que ver. Creo que ella la envió de regreso a donde debía estar. Hubo un silencio largo y suave al otro lado de la línea. Finalmente, Elizabeth dijo, con una paz nueva en su voz. ¿Sabes qué, Luke? Creo que tienes razón. Luke Mills pensó que solo estaba salvando a una yegua moribunda. Aquella mañana fría de diciembre. Pero había sido elegido por una campeona. Elegido para custodiar un legado. Proteger una historia de amor que sobrevivió a la muerte y al tiempo. Y ser el compañero de un caballo, cuyo corazón era demasiado grande para ser quebrado. La historia de Starlight se volvió leyenda en el mundo del corte. La campeona que desapareció durante 10 años. Y volvió para brillar otra vez. Pero para Luke, ella era algo aún más valioso. La prueba de que lo más importante en la vida llega cuando somos lo suficientemente valientes para cuidar lo roto y lo olvidado. Y, si tenemos suerte,
Ellos también nos salvan a nosotros. Gracias por ver esta historia. Si el increíble regreso de Starlight tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor nunca muere y que lo más precioso a veces regresa cuando menos lo esperamos. Dale like para honrar a todos los animales que aún están buscando su camino a casa. Suscríbete para más historias increíbles que demuestran el lazo inquebrantable entre los caballos y quienes los aman. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez te reencontraste con una mascota perdida? ¿O ayudaste a reunir a un animal con su familia? ¿Tienes una historia de un animal que cambió tu vida? Nos encantaría escucharla. Recuerda, cada animal abandonado tiene una historia. Y cada rescate es una oportunidad para escribir un nuevo final. Gracias por ver. Y nos vemos en la próxima historia increíble.